Y allá va la despedida, como en las jotas. La despedida no puede ser otra que Zaragoza, que lo sintetiza todo. El Ebro, las torres, el carácter aragonés. Maño, que quiere decir hermano. El gran Ebro patriarcal, caudaloso y grisáceo, se rinde a los pies de la gran matriarca aragonesa, la Virgen del Pilar. ¿Vamos con las jotas del jotero de Calatayud? La Virgen del Pilar dice que se apareció una vez, pero que si hiciera falta, se aparece 2 u 3. De los puentes que cruzan el Ebro en esta encrucijada que es Zaragoza desde hace miles de años, el puente de piedra es el más mentado. Dicen que cruzarlo con sombrero cuando sopla el cierzo tiene un riesgo serio de quedar desombrerado. Pero tiene Zaragoza, la César Augusta romana, tantas otras cosas. Por tener, tiene hasta 2 catedrales, el Pilar y la Seo. En la Seo, otra torre nos sale al paso. Pero hay más. Y como cada uno es cada cual en sus preferencias, este modesto cronista se queda con la preciosa torre de la Magdalena, mudéjar, esbelta como una buena moza y adornada de mosaicos. Más torres, más iglesias, más palacios. El Palacio de la Aljafería sugiere la avenencia entre lo cristiano y lo moro en los primeros tiempos de la Edad Moderna, cuando no había llegado la intolerancia de los siglos siguientes. Los monumentos de Zaragoza recuerdan gestas, porque esta es una ciudad de gestas constantes. Hay otro monumento a los sitios, por los muchos que sufrió esta ciudad a lo largo de los siglos. Y no hay más que hablar. Lo que es la Zaragoza clásica y lo que es la actual, mucho mejor se ve que se cuenta. De torre en torre, y el viejo río de Iberia presidiéndolo todo.